días. Empezamos la entrevista con Marta Rocío Escobedo Díaz. Muy buenos días. En nombre de la Comisión de Selección, quiero darte un agradecimiento por todo este proceso de haber reunido todos tus documentos y presentar tu postulación. Nuestro objetivo es hacer un proceso transparente en el que podamos encontrar a las personas que puedan representar a la sociedad civil de la mejor manera, con todas las capacidades y con todo el perfil para representarnos en todo el sistema estatal de corrupción. Agradecemos tu tiempo en este domingo de estar aquí y me voy a permitir presentarte a mis compañeros. Está Adrián, mucho gusto. Adrián López, Alejandro Riquelme, Elena Mújica. Mi nombre es Elena Izquierdo y no ha podido estar con nosotros la maestra Emma Cuevas por temas de salud. El formato que vamos a seguir consiste de alguna manera en 3 secciones. La primera de las secciones es una exposición libre para la cual tienes 15 minutos. Mi compañero te va a marcar cuando sean 10 minutos para que tengas el tiempo necesario para concluir tus ideas. A los 15 minutos en punto suspendemos esa primera parte y pasamos a la segunda parte. En la primera no te sientas obligada a ocupar los 15 minutos. Es con formato libre. Cuando tú consideres que podemos pasar a la segunda, nos lo comunicas. En la segunda parte, mi compañero Alejandro Riquelme es el responsable de hacerte una serie de preguntas que hemos diseñado a partir del análisis del estudio de tu expediente, de los documentos que nos enviaste. En algunos casos nos quedan dudas muy específicas, en otros necesitamos hacerte algunas observaciones para poder completar la visión. Y he sabido que una cosa es lo que dicen los papeles, pero muy distinta es cuando las personas tienen posibilidad de expresar sus emociones. Por eso que la ronda de preguntas es muy importante. Y en una tercera, si alguno de mis compañeros, aparte de las preguntas que haya hecho Alejandro, considera que necesita tener más información, podría hacerlo. Posteriormente, ya te liberaremos ya sin tu presencia y te haremos saber los resultados de manera pública por el sitio oficial o, si lo requerimos, comunicarnos mediante un correo directamente contigo. Bienvenida nuevamente y empieza por favor tu exposición. Okay. Muchísimas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Rocío Escobedo. Nací en Ciudad de México desde hace 10 años. Soy ciudadana portomorelense, represento a mi municipio con mucho orgullo, de los más nuevos justo, pero por supuesto también a los 11 y por supuesto a la nación. Por ser una estudiante egresada de la UNAM, creo que nos debemos todos a nuestra nación. Y bueno, estar presente esta mañana ante ustedes es como representante de la sociedad civil ante un reto extraordinario de carácter multidisciplinario, complejo, transversal, multidisciplinario, pero ante todo eminentemente político en tanto que somos seres humanos. Cuando se reforma el artículo 113, y de hecho fue la cuestión que el día de que fue la conferencia de Ciudadanos por la Transparencia emití, si surgía de un fracaso del legislativo, un fracaso del sistema político mexicano, o al contrario, era un éxito de la democracia, del Estado de Derecho, del Estado de un gobierno abierto. Y desde mi perspectiva, considero que ambos son viables. ¿Por qué? Porque el fracaso del sistema político lo podemos medir con la pobreza, el desempleo, el estancamiento económico, la inseguridad, según Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la OECD, Transparencia Mexicana. México es de los países más corruptos, ¿no? De los 175 analizados, ocupamos el 135. Aunado a esto, 75% de los mexicanos cree que los políticos son los más corruptos. El 10% del Producto Interno Bruto se desvía en corrupción, siendo México la 15ª economía a nivel internacional. Podemos imaginar la cantidad de desvío que se va o que se pierde. Sin embargo, también analizo que el Sistema Nacional Anticorrupción es parte del éxito de la democracia y esta mañana, por supuesto, es evidencia de eso. Si no estuviéramos aquí como representantes de la sociedad civil, pues participando en un gobierno más democrático, más abierto y, por supuesto, haciendo un ejercicio de la democracia. Siguiendo la metodología que plantearon, ¿cuál es mi visión a corto, mediano y largo plazo del sistema, del Comité de Participación Ciudadana? Y bueno, cuando se reforma como cuando se hace una reforma de Estado, el artículo 113 y el 116 del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el CPC surge como el Sistema Estatal Anticorrupción va a surgir como un órgano
coordinador multidisciplinario con el objetivo de combatir la corrupción. Por supuesto, en su estructura cuenta con un comité de coordinación con 6 instituciones y un ciudadano, por supuesto un secretario técnico y ejecutivo, 7 leyes que lo norman y sin duda el comité de participación ciudadana. Por lo tanto, ¿qué es lo que el CPC como órgano dentro de la estructura del sistema estatal anticorrupción a corto plazo debe ser? Desde mi perspectiva, el CPC debe ser diseñador, debe ser creador, no solo observador ni vinculador. La ruta crítica debe ser abordada desde el punto de vista metodológico y conceptual, es decir, es urgente establecer un mecanismo de coordinación entre las organizaciones académicas. ¿Por qué con las académicas? Porque hay un mandato de ley que dicta las funciones del CPC, pero no dice cómo. Hay un vacío conceptual y metodológico en el diseño de política pública en materia de corrupción, y no solo local, sino nacional. No se sabe cómo diseñar política pública eficiente, no hay indicadores efectivos para medir la corrupción. El país compra conocimiento, no generamos conocimiento, imitamos modelos internacionales. Es imperante diseñar métodos desde una estructura multidisciplinar, desde enfoques psicológicos, antropológicos, sociológicos, del derecho, la comunicación, la ciencia política y el derecho. Debe ser un ejercicio exclusivamente racional, sutil, exacto, preciso, porque estamos hablando de una reforma de Estado, no de una acción de gobierno. No cualquier intervención es política pública, de lo contrario tenemos fracasos. México Evalúa analiza 80 proyectos fallidos. ¿Por qué? Por diagnósticos mal ejecutados, planeaciones mal hechas, evaluaciones inacabadas, OVEDREG, la estafa maestra, el socavón, el paso express, es parte de todo eso. Se requiere intervención del Estado, la intervención racional de la academia y, por supuesto, de la sociedad civil. Se necesita un análisis causal, el análisis del problema público, cuantificar la problemática, analizar la solución, la factibilidad en aspectos socioeconómicos, políticos, legales, asumir las causas, no los efectos. Si asumo solamente los efectos, consideraría que quizá la inseguridad la elimino sacando al ejército a las calles. Tengo que ver cuáles son las causas, no solamente los efectos. A mediano plazo, el CPC debe ser generador, generar proyectos de coordinación interdisciplinar, intergubernamentales, que se enfoquen en la prevención, el control, la disuasión, la sanción, las faltas administrativas relacionadas con el cohecho, el peculado, el desvío de recursos, la utilización indebida de la información, enriquecimiento ilícito, conflicto de interés, desacato, encubrimiento, por supuesto a partir de las 7 leyes anticorrupción, entre las que está la Ley de Responsabilidad Administrativa, la del Sistema de Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, y fiscalización y rendición de cuentas, y por supuesto todos los códigos de ética, de justicia penal, las reglas de integralidad, a través de las directrices que son legalidad, imparcialidad, interés público, por supuesto la vocación de servicio público. Y también el CPC considero que debe ser un ejecutor de propuestas de modelos de evaluación, aunque existe la ley modelo o semáforo anticorrupción creado por INCO, por Coparmex y mismo Transparencia Mexicana, considero necesario tener diseños propios, dejar de adoptar. El CPC también debe generar estrategias de comunicación del manejo de la información, acceso a la plataforma digital y estatal. Se requiere de proyectos de innovación para la instrumentación, lineamientos y mecanismos del sistema local de información. Quintana Roo cuenta con micrositios, ¿no? La legislatura acaba de anunciar 1,263 usuarios. Son muy pocos a la cantidad, podría ser posible más de 1 millón de los que tuviéramos acceso a la plataforma local, sin embargo son 1,263, que además se queda en otra problemática. Los niveles de información a los que se podría llegar, como es el informativo, el explicativo, el exigitivo, y por supuesto el receptivo, únicamente en México se queda a nivel de información, no hay mayor interpretación. Por supuesto, el CPC debe ser constructor de ciudadanía, el protagonista de la democracia no existe, el protagonista de esta política pública no está. ¿Por qué? Porque el ciudadano, el ético, el argumentativo, el analítico no existe. Hay que formarlo desde educación, la escuela pública, las universidades tienen que regresar a su origen, dejar de responder a intereses de políticas internacionales, de economías neoliberales que solamente cosifican al sujeto en aspectos utilitarios, en aspectos más de satisfacción de ciertos mercados. Hay que regresar nuevamente a las aulas, a mover las currículas, porque es ahí donde se forma verdaderamente al sujeto, a ese sujeto que además necesitamos para llevar a cabo esta política pública. Y por supuesto que a largo plazo el CPC debe ser evaluador.
Lo que se mide no existe, dice la teoría. Debe evaluar el cumplimiento de los objetivos, las metas, los programas, cumplimiento de las prácticas, de las buenas prácticas, generar cultura participativa, cultura de denuncia, por supuesto cultura política, fortalecer el Estado de derecho, reformar lo macro como fue el Sistema Nacional Anticorrupción, pero también en lo micro como pueden ser las técnicas, los métodos para poder evaluar. Y bueno, otra de las preguntas de la metodología decía, ¿cuál sería tu propuesta inicial de la agenda del CPC? Y considero que sería diseñar un modelo de estrategia de comunicación tanto interna como externa, porque interna hay que manejar la filosofía, la misión, la visión, los códigos de conducta, generar estrategias de comunicación efectiva, dar a conocer a este órgano como un elemento democrático, de participación, de acción, pero sobre todo de resultados. Hay que posesionar, hay que pregnarse en la mente de la ciudadanía, porque el sujeto ya no cree, siendo una cuestión hasta antropológica necesaria. El sujeto que no cree es un sujeto violento que tiende a desaparecer a la sociedad. Hay que crearlo, dice Bauman, que nos hemos convertido en una modernidad líquida, en un sujeto egocéntrico, narciso, que no considera el bien común. Hay que volverlo a reformar, que vuelva a creer en las instituciones. Eso no es un problema de legalidad, sino de legitimidad. El sujeto ha dejado de creer. Otra de las características que mencionaba su metodología eran las principales aportaciones curriculares. Como ciudadana y, por supuesto, maestra en Dirección de Gobierno y Políticas Públicas y licenciada en Ciencias en Comunicación Política por parte de la UNAM, con más de 10 años de experiencia académica en la investigación, mi currículum incide directamente en la participación de los derechos políticos como ejercicio de una democracia, promoviendo la participación activa, consciente y constante de los ciudadanos, desarrollando y ejecutando políticas públicas en materia educativa como base fundamental para el desarrollo de una nación, generando métodos y metodologías anticorrupción de la administración pública, creando y ejecutando indicadores de evaluación y sobre todo observando el funcionamiento del gobierno. En mi amplia trayectoria y experiencia académica en temas directamente relacionados con la democracia, he coadyuvado en la construcción de ciudadanía, sociedad y valores, así como mi labor de investigación en temas vinculados con la administración pública. He promovido la formación de investigadores y expertos que contribuyen diariamente en la formación de gobierno, de transparencia, equidad y consenso, generando así un análisis y diseño de políticas públicas necesarias para el buen funcionamiento del sistema. Ser miembro del CPC es una responsabilidad compleja, pero sin duda posible, en la que se debe contar con la participación de expertos académicos y de la sociedad civil, así como de empresarios, legisladores y funcionarios públicos. Requerimos de instituciones fidedignas y confiables. Esta es la tarea más importante, contribuir a la construcción de un verdadero Estado democrático. Me comprometo a analizar, proponer, diseñar y ejecutar métodos y metodologías que contribuyan al desarrollo efectivo de un sistema de gobierno en términos de desarrollo integral y eficiente, lo que por ende nos llevará a construir gobernanza, cultura política, civilidad, desarrollo, garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión, transparencia, fortalecer a los órganos de control y fiscalización. Se requiere fortalecer a las instituciones y a la ciudadanía como elemento fundamental para combatir la corrupción. Y aquí también soy partícipe de la Academia Internacional para la Construcción de la Ciudadanía, donde lo que nos hemos dedicado es justo desde las escuelas preparatorias públicas y privadas a generar metodología, mesas de diálogo para que el estudiante empiece a generar conciencia. He diseñado también currículas en las escuelas para poder nuevamente introducir las materias de civismo, filosofía, la lógica, que le permita al sujeto un pensamiento crítico. También soy parte de un think tank, es un grupo de expertos que se dedican a análisis de política pública. También he diseñado, aquí traigo una propuesta de política pública con 5 etapas, que es análisis de problema, de solución, de factibilidad, de política pública. También he diseñado modelos de evaluación desde 3 perspectivas: la elaboración de un marco conceptual de la evaluación en el cual se define y se estructura el problema público, la evaluación conceptual orientada a revisar la coherencia externa de la política y la evaluación empírica orientada a conocer la efectividad de la política pública. También como comunicóloga he diseñado modelos de comunicación interna y externa a través de la teoría del doble flujo, de la agenda setting, de la teoría de redes y la teoría de flujo, entre algunas otras. Porque otra de las características de su metodología eran los rasgos de personalidad. Me defino como una persona con una estricta disciplina no solamente laboral, sino educativa, personal. Eso me lo fomenta desde pequeña el atletismo, me encanta el atletismo y sigo participando como, bueno, ya no puedo ser atleta de alto rendimiento, pero en su momento lo fui.
Considero que soy una persona ética, moral, reflexiva, analítica, argumentativa, comprometida, leal. Me encanta el trabajo colaborativo, el trabajo grupal, porque si de algo estoy segura es que el conocimiento es colectivo. La riqueza siempre es colectiva y por supuesto el conocimiento es parte de esa riqueza. Mis pasiones, por supuesto, la lectura. Amo el conocimiento, la lectura científica y lo filosófica es lo que me llena de placer. Soy una mujer de retos, de metas. Y creo que ya, porque ya me hicieron señas ahí. Y creo que hablé muy rápido. Muy bien, muchas gracias. Te voy a hacer algunas preguntas, unas que tienen que ver con un poquito de dudas que tengo en la parte de interpretación documental y algunas otras que emanan de lo que acabas de exponernos. La primera es, y puede ser ignorancia de mi parte, pero si te quiero. Sí. El hecho de que yo esté aquí no quiere decir que sepa todo para nada, no sé qué. Tienes que hablar más fuerte. Más fuerte, ok. ¿Por qué dentro de tus papeles se habla de una maestría en dirección de gobierno y políticas públicas? Sí. Según yo, es una maestría en pedagogía, una de ellas, otra es una maestría en comunicación y otra es una carrera en comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Me puedes decir? Sí. Todas esas. Sí. Mi primera licenciatura es Ciencias de la Comunicación, especialidad política en la Facultad de Ciencias Políticas Ciudad Universitaria. Después estudio una licenciatura en Pedagogía, después una maestría en Pedagogía y la última maestría es Dirección de Gobierno y Políticas Públicas. ¿Esa última maestría es de la Universidad del Sur? De la Universidad del Sur. ¿De hace cuándo? Termino, yo egresé en diciembre. Egresé en diciembre. En diciembre egresé, nada más que mi título, por eso se extiende el documento, mi título está en proceso. Ok, perfecto. Sí. Esa era una de las preguntas. Otra pregunta. ¿Por qué razón, si tienes una trayectoria como la que tienes, que es muy brillante, te felicito, Gracias. La Universidad del Sur no es quien te postula para este comité? La Universidad del Sur en su momento no aceptó, cuando creo que una de los integrantes del comité de selección le pide hablar con la secretaria académica para poder hacer un acercamiento. La universidad se mantiene pues lejana, no sé la postura filosófica, ideológica que pueda tener nuestro señor rector para decir yo no deseo participar, que es una de las grandes críticas que yo hago, porque la universidad tiene que ser, independientemente si sea privada, tiene que ser un espacio de análisis, de reflexión, de coordinación, y bueno, en ese sentido yo no podía forzar a mi rector a que emitiera una carta cuando él decide que por aspectos políticos se mantiene totalmente alejado, aun cuando se le hizo saber que no eran aspectos políticos, sino al contrario, un ejercicio democrático, pero quizá desde su perspectiva empresarial, porque sí me queda claro que es más empresarial que académico, prefirió mantenerse alejado. Muchas gracias. Claro. ¿En qué organismos colegiados has trabajado y qué resultados has tenido? Nosotros tenemos un think tank, que son un grupo de expertos especialistas en desarrollo de política pública. Afortunadamente pude lograr incidir en la política pública en materia educativa para el municipio de Puerto Morelos, lo mismo para una política pública en materia deportiva para el mismo municipio. A través de este grupo, que es un think tank privado, 5 expertos desde el punto de vista sociológico, antropológico, historia, como comunicóloga y por supuesto pedagoga, incidimos para generar esos proyectos, que sí fueron aceptados por el municipio y entonces, esperemos que en el transcurso pues lo vayan ejecutando. No hemos llegado al nivel de evaluación porque apenas está en proceso, es un municipio nuevo que se aceptó la propuesta, pero aún está en trabajo, en proceso. Debo entender entonces que hicieron esas propuestas para que las reciba el propio municipio y ya dependerá del municipio si las lleva a cabo y ustedes no están planteando un acompañamiento en ese sentido. Sí, de hecho tuvimos el acercamiento con la quinta regidora, que es la encargada del área educativa, quien se comprometió a llevar el proceso, lo inició. Sin embargo, por cuestiones, no sé si económicas, que es también una parte de lo que se habla ahí, ¿no?, del impacto socioeconómico que pueda generar esta política, está ahí. Hay voluntad política pareciera, pero como que los procesos han sido lentos. En tu caso, el Comité de Participación Ciudadana Estatal debe de ser un organismo confrontativo, negociador, ¿o qué?
vinculador, ¿no? Yo creo que lo que dije hace un ratito, vinculador, gestionador, diseñador, no tanto de contraste, al contrario, ¿no? Entre más se unan las instituciones, es una de las gran problemáticas de este país, no hay un trabajo colegiado, pareciera que surge una institución y la otra se contraponen, se contradicen. Yo creo que es más de unir pensamientos, ideología, técnicas, métodos, modelos. Me llamaba la atención que se hacía una entrevista al Nacional, al CPC Nacional, y se le cuestionaba cuál era su papel real, porque decía, si ya están estas instituciones que van a evaluar, van a diseñar, ¿por qué surge el CPC? ¿No? Fue un poquito desconcertante, o mucho desconcertante cuando ellos titubearon en la respuesta, ¿no? Decían, pues bueno, vamos a ser observadores, vamos a vincular, pero pareciera que no había claro, ¿no? Pues la visión, la estrategia, los objetivos a los que estaban o por los que estaban. ¿Qué opinión tienes de los partidos políticos y sus participantes? Soy eminentemente apartidista. Me encanta la política como un ejercicio cívico, totalmente apartidista. Considero que las propuestas que hay, los candidatos que hay no son alternativas, uno no puede, realmente no se puede ejercer una democracia cuando hay impuestos 5 o 6 participantes o integrantes, ¿no? Pareciera que uno tiene que elegir de lo que hay. Soy totalmente apartidista, he tenido la posibilidad de votar en 3 ocasiones, lo hice una sola vez, quizá como ciudadana no ejercí mi voto como debería, pero porque no percibía que ninguna de estas figuras o ningún partido y su ideología, su filosofía pudieran cubrir mis expectativas, sobre todo porque yo soy una aficionada, apasionada de la educación, y si no me generan una propuesta educativa clara, para mí no es un candidato evidente, ¿no? Que es lo que ha llevado al desarrollo de todas las naciones, los países nórdicos, Noruega, es más Chile, cuando le han apostado a la educación, es un desarrollo efectivo de la nación. Cuando en México escucho, por ejemplo, las propuestas actuales de los candidatos, no está la parte educativa, no son reformas educativas reales, ¿no? Yo cuando alguna vez cuestioné al gobernador, le comentaba que esa no es una reforma educativa, dar becas y transporte público a los estudiantes. Esas son quizá herramientas para que el chico pueda llegar, no hay una modificación real de la currícula, ¿no? Se siguen leyendo, tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en Bachilleres 2, me acerqué a la biblioteca y todos los textos eran Paulo Coelho. Con ese tipo de lecturas el sujeto no va a poder trascender, no va a poder ser responsable de su propia existencia. Me encantó lo que dijo, ¿no? Cada sujeto, porque él decía, ¿no? ¿Por qué el mexicano culturalmente es corrupto? No es algo cultural, no es endémico, no nacimos así, es algo epidemiológico y como tal tiene cura, y creo que la única cura es la educación, porque la educación lo que me va a hacer es responsable de mi propia existencia. Cuando uno puede ser o puede estar cerca de un acto de corrupción, qué bonito se siente, decía usted, ¿no? Decir, yo no soy parte de eso, ¿no? Yo tengo la libertad, ¿pero por qué? Porque ya fui un sujeto que nací libre, pero me liberé con la educación, y eso me permite, por supuesto, ser responsable de mí y tomar distintas opciones, oportunidades. Muchas gracias por todo. No sé si alguno. ¿Tu último acto de corrupción? Justamente ahí está, ¿no? O sea, tengo la oportunidad y pareciera la pregunta hasta como, ¿no? Ya con cierta tendencia, como si ser mexicano es ser corrupto, o si el contexto me debería ser corrupta. Yo tengo la oportunidad, como lo comenté hace un minuto, que yo creo que la educación, afortunadamente todo el tiempo fui educada en escuela pública y yo creo que tuve la verdadera suerte de estar dentro de la universidad, en la UNAM, una de las mejores docentes, maestros, carreras, que no me permiten acercarme a este tipo de conductas. Si es que cometí alteré el orden público o algo así, soy capaz de asumir la responsabilidad, pero afortunadamente no recuerdo algún acto en el que haya sido, justamente para recabar esos documentos, ¿no? Que se junta el carnaval, recuerdo que se acercó el carnaval y una señora me proponía, bueno, si te vienes a formar acá, pero no me quería hacer yo creo que una propuesta, dije no, me espero, ni modo que metas al último día los documentos, pero no voy a cometer un acto de este tipo, que por educación, por ética, por civilidad, por el rol que juego, soy directora de una preparatoria, no puedo corromperme a estos niveles. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias.